Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muchachos. Hoy el día continuamos nuestra siguiente sesión. En esta ocasión, el tema que nos atañe lo vamos a estar dividiendo en dos partes, ¿correcto? La primera parte la vamos a estar trabajando lo que es en este día, y la segunda parte la estaríamos comenzando solamente en el día de hoy, y la estaremos terminando en la siguiente sesión, ¿correcto? Ok, el tema que nos atañe propiamente dicho es el tema de los tipos de pensamiento, ¿correcto? Bueno, sin entrar más en detalle, vamos a comenzar. Ok, el día de hoy establezco este subtítulo, ¿no? Tipos de pensamiento, hacer uso de nuestros recursos mentales. ¿Por qué lo menciono así? Porque, bueno, básicamente dentro de nuestro programa, de nuestra materia, está diseñada, o más bien está presentado, un tema que es el de desarrollo de nuestras habilidades del pensamiento, ¿correcto? Y lo que vamos entonces a estar viendo el día de hoy, bueno, ya empieza a entrar en esta área, en lo que es el empezar a desarrollar nuestras habilidades del pensamiento. Eh, Parte del proceso para desarrollar nuestras habilidades del pensamiento tiene que ver con el conocer cómo funciona nuestros procesos mentales, ¿correcto? Eh, por eso también establezco esta parte de hacer uso de nuestros recursos mentales, porque precisamente lo vamos a hacer, pero ya trabajando de una manera más consciente, ¿correcto? Y para ser conscientes de ello, pues bueno, necesitamos comenzar a observar y trabajar desde la perspectiva teórica y entendernos la función, o más bien cómo funciona nuestro pensamiento. Como ya hemos observado en otras sesiones, bueno, el pensamiento se puede entender de manera muy simplificada. Estoy rescatando una pequeña definición de lo que hemos visto en anteriores sesiones, como un proceso a través del que el individuo, perdón, resuelve una serie de problemáticas en su vida diaria. Ya hemos brindado varios ejemplos y, bueno, por ahí en alguna de las actividades yo les sugerí precisamente que elaboraran un ejemplo precisamente de cómo se desarrolla, ¿no? El pensamiento en nuestra vida diaria. Ok, entonces creo que ya no hay necesidad de meternos más a fondo. Nosotros vamos a estar trabajando desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva del pensamiento como una herramienta que nos va a permitir resolver una serie de problemáticas en la vida diaria. Ahora, el pensar o el uso del pensamiento no se va a presentar de una sola manera. Es decir, no va a fungir, no va a trabajar de una sola manera, sino que va a funcionar de maneras muy distintas y muy variadas. Todo va a depender principalmente del momento en el que nos encontremos, del individuo, es decir, su constitución propiamente psicológica, su construcción como ser social y demás, ¿no? Y por supuesto, de la situación concreta en la que nos encontremos propiamente dicho. Es importante también reconocer que nuestras formas de pensar, o las formas de pensar que vamos a estar revisando, son importantes. Es importante, vaya, repitiendo un poquito la idea, ¿no? Es importante reconocerlas. Es entender cómo funcionan. ¿Por qué? Porque efectivamente, insisto, aquí lo hemos venido manejando como un proceso a través del cual podemos resolver la vida diaria. Entonces, para lograr desarrollar esas habilidades que nos permitan trabajar de manera mucho mejor, pues debemos reconocerlas, ¿no? Porque precisamente a partir de esto vamos a poder entender cómo es que podemos resolver mejor las distintas problemáticas de nuestra vida diaria, y eso incluye pues nuestra área laboral, nuestra área profesional, nuestra vida simplemente cotidiana, ¿correcto? Para comenzar, entonces vamos a estar trabajando con las primeras versiones o formas en que el pensamiento se presenta. Y una de estas es el pensamiento deductivo. Y dice el título, bueno, el párrafo, ¿no? El pensamiento deductivo parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicarlas a casos muy particulares. Y yo pongo un ejemplo aquí, ¿no? Dice, si partimos de la idea general de que Francia es un país que se encuentra en Europa, por lo tanto, todas las personas que sean francesas o que vivan en Francia de alguna manera y que sean propiamente nacidas en Francia, son personas que, por lo tanto, se les puede considerar europeas. Esa es la idea general, digamos, la tesis general, ¿no? O la generalización. Todo individuo que vive en Francia y que es nacido en Francia, por lo tanto, es un sujeto europeo.
esta es la afirmación general y esa nos va a permitir ir hacia lo particular. Y entonces decir que René Descartes, un pensador que precisamente nació en Francia, vivió en Francia, lo podemos considerar un sujeto que era europeo. ¿Correcto? Básicamente hay una frase muy común que se maneja precisamente en nuestras clases, ¿no? Y que tiene que ver con que el pensamiento deductivo no es otra cosa más que pensar de lo general hacia lo particular. Es decir, revisar una teoría y después de la teoría, generalización, aplicar esta generalización a el mundo particular. ¿Correcto? Una disculpa. Continuemos. El segundo tipo de pensamiento es su contrario, el pensamiento inductivo. Y este pensamiento, en pocas palabras, va de lo particular hacia lo general. Dice, por eso el párrafo dice, ¿no? Este tipo de pensamiento no parte de las afirmaciones generales, sino que se basa en casos muy particulares. Es decir, el individuo observa varios objetos, varias personas, varios individuos, varios animales con características muy similares, y esto lo lleva a plantear que todos los individuos que pertenezcan a esta categoría van a tener esa misma característica o van a pertenecer a esa misma idea, ¿no? Es decir, todos los elementos que tengan esa misma característica, por lo tanto, todos son iguales. ¿Va? Repito, para que no se pierda. Tengo una serie de individuos que cumplen con ciertas características. Después observo otros individuos y aunque yo no vea que esos individuos muestran esas características, hago una generalización y entonces digo que esos otros 5 o 6 objetos que parecen similares a estos otros 3 con los que yo experimenté, esos otros 5 son idénticos, son iguales, es decir, van a tener la misma característica. ¿Correcto? Dice, un ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, y luego vemos que los avestruces tienen plumas, y las garzas también tienen plumas, podemos concluir entonces que ellos pertenecen a una misma categoría, ¿correcto? Pero entonces después veo a otro elemento que tiene plumas, puedo asumir que también ellos van a pertenecer a esa misma categoría, ¿correcto? Aunque supongamos que no vemos la característica presente. Es decir, imagínense que nos platica alguien que que tenemos otro elemento cotidiano, ¿no? Y tiene ciertas características que se asimilan a las de estos 3. Decimos, pues entonces van a tener plumas. Aunque ni siquiera tengamos la mínima evidencia de que tiene plumas, pero asumimos que tiene plumas. ¿Por qué? Porque partimos en este caso, de las situaciones particulares para asumir que todo es igual. Pensamiento analítico. Este pensamiento está relacionado principalmente con René Descartes, el pensador que acabamos de mencionar hace un momento. Este señor básicamente tiene un texto que se llama El discurso del método. Los invito a que lo revisen o a que investiguen un poco más de este señor y de su trabajo en ese texto, porque precisamente, originalmente él escribe el texto porque pretende generar una metodología que pueda universalizarse en todas las ciencias y que nos otorgue conocimiento verdadero, que nos otorgue conocimiento válido, ¿correcto? Válido, es decir, que realmente explique a la realidad. Entonces, ¿por qué es importante este señor? Porque precisamente el pensamiento analítico va a retomar ciertos elementos de su método, digamos, o de su forma de trabajar. Lo que nos dice básicamente es que el pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad informacional amplia y llega a conclusiones viendo el modo en el que interactúan entre sí cada uno de estos fragmentos. Es decir, ustedes observan una problemática social, vámoslo llevando al terreno del problema social o de los problemas sociales. No bastaría con tratar de entender todo el problema, ¿no? Sino que vamos a tener que desmenuzarlo, es decir, fragmentarlo y después estudiarlo partes por partes. Pero luego tratar de entender cómo es que esas partes se vinculan entre sí, generando la problemática que nosotros hemos encontrado. Descartes lo que va en su momento a decir es que, hay que
desmembrarlo, ¿no? Es decir, separar el problema en piezas, observarlas todas, relacionarlas analíticamente, es decir, analizarlas de manera separada, sus relaciones, pero todas completas, ¿no? Y luego ya vamos a hacer una síntesis y entenderemos toda la problemática. Esto funciona muy bien en algunos problemas matemáticos, si es que por ahí recordamos cómo es que trabajábamos en algunas operaciones matemáticas o en nuestras clases de matemáticas. ¿Esto se puede aplicar a la realidad? Bueno, se considera que sí. Y de hecho la misma ciencia en muchos de los terrenos lo realiza de esa manera. Vamos con el pensamiento lateral, o también conocido como pensamiento creativo. Y dice que en este se juega a crear soluciones originales y únicas ante distintos problemas, mediante el cuestionamiento de las normas que en un principio parecen ser evidentes. Por ejemplo, una silla de columpio parece predestinada a ser utilizada en un tipo de juguete muy particular, ¿no? Todos lo conocemos. Pero luego nos dicen, bueno, pero es posible transgredir esta idea y utilizarla como soporte para una maceta que cuelga de un porche. En otras palabras, muchachos, básica y sencillamente, esto es lo que en su momento Aristóteles va a entender como transgredir la naturaleza o violentarla. Perdón, aunque suene un poco agresiva la palabra, ¿no? Él va a entender que violentar la naturaleza de un objeto implica hacer uso de él de una manera muy distinta a la que aparentemente está originalmente diseñado, ¿correcto? Es decir, pensamos, por ejemplo, en un bote en la casa que tenemos, y este bote puede ser utilizado, o bueno, su naturaleza original está diseñada para transportar agua, para transportar líquidos, para transportar arena y demás, ¿no? Pero de repente alguien dice, bueno, se rompe el bote, ya no nos funciona para esta otra parte, pero entonces podemos transgredir su naturaleza original y entonces hacer uso de él como una maceta, como un asiento y de mil maneras más, ¿no? Eso es básicamente, eso es pensar lateralmente. Ahora, una cuestión muy particular del pensamiento lateral es que este se piensa en términos de distintas opciones al mismo tiempo. Es decir, no lo pensamos de manera lineal, como más adelante lo vamos a explicar, sino que pensamos de manera de lado, digámoslo así. Tenemos varias opciones y podemos utilizarlas o podemos analizarlas a la vez y ver cuál de todas ellas funciona mejor para la problemática que nosotros tenemos. En este caso, pues yo no quiero tirar mi bote, quiero aprovecharlo, quiero utilizarlo en otra cosa. Entonces, por lo tanto, lo uso de otra forma, transgrediendo o, como diría Aristóteles, violentando su naturaleza. Claro que en Aristóteles sería impensable, ¿no? Porque estás violentando literalmente el objeto, ¿no? Aquí es más bien utilizar un objeto de otra manera. Ser creativo. Permítanme. Ahí está. Vamos con el pensamiento suave. Este es un pensamiento que se parece en cierta manera al anterior. ¿Por qué? Porque es un tipo de pensamiento que se caracteriza por utilizar conceptos, ideas que en cierta forma o en teoría tienen un límite muy establecido. Es decir, conceptos que tienen un concepto, más bien, que tienen un significado, ¿no? Que pareciera ser muy específico, pero que el sujeto creativo es capaz de observar la definición tan difusa que tiene este concepto y entonces utilizarlos de manera metafórica. Es decir, utilizarlos para otro elemento que no, para el cual originalmente no están diseñados, ¿no? Y, bueno, sin que importe el romper con la contradicción o generar contradicciones. Una disculpa. Para que se entienda un poco mejor esto, es importante mencionar que actualmente es muy característico de ciertas corrientes de pensamiento vinculadas a la filosofía moderna o en el psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis? Bueno, porque el psicoanálisis asume dentro de sus conceptos principales que el inconsciente, la parte propia oculta de la mente humana, es una parte que es completamente irracional, es decir, no sigue las leyes de la lógica cotidiana o de la vida diaria, sino que puede resignificar los conceptos, las ideas, los símbolos y demás. Esto sin
preocuparse, como ya lo mencionábamos anteriormente, sin preocuparse por la contradicción que pueda existir aparentemente entre los significados, ¿no? O sea, crea algo nuevo. Y bueno, por eso precisamente hacemos referencia a Freud, porque insistimos, Freud trabaja con esta idea del inconsciente, un elemento que es propio de la mente humana, pero que es completamente irracional o ilógico. Otro tipo de pensamiento es el del pensamiento duro, el cual utiliza conceptos unívocos, es decir, conceptos que sean completamente específicos y busca, a diferencia del otro, busca evitar las contradicciones, es decir, que el concepto, la idea, esté perfectamente clara, ¿correcto? Este tipo de elementos lo podemos encontrar hasta cierto punto en la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia busca explicar algo, pero utilizando conceptos que no permitan la malinterpretación, sino que sean perfectamente claros. ¿Para qué? Bueno, un ejemplo lo tenemos aquí mismo en nuestra clase. Yo estoy utilizando conceptos que manejan de alguna manera la psicología, es decir, una de las distintas ciencias, y tratamos de utilizar conceptos que son claros, unívocos, es decir, que no tienen una posibilidad de doble significado. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan o comprendamos la explicación que aquí se está dando. Es decir, que nuestra clase a distancia no sea un motivo para que se generen interpretaciones de lo que se está explicando en los temas, sino que al contrario, tengamos una comprensión clara y unívoca de lo que se está hablando. ¿Correcto? La ciencia, bueno, busca también exactamente lo mismo. Es decir, que haya esa claridad, esa especificidad. ¿Correcto? Como bien lo mencioné, vamos a iniciar con la segunda parte, pero no la vamos a terminar. Y de igual manera mencionábamos, no va a haber actividades como tal el día de hoy, más que la toma de apuntes, de todos los apuntes que aparecen en nuestra presentación. Recordemos, ¿correcto? Es muy importante trabajar con esto, porque, insistimos, es la evidencia básicamente de nuestro trabajo y de la revisión del tema. El pensamiento uno de los pensamientos, mejor dicho, en los que me voy a enfocar un poquito más es el pensamiento divergente. Ya lo mencionaré también, o lo iré mencionando a lo largo de nuestra presentación, esta y la que sigue, las razones por las que esto es importante, ¿no? Y bueno, dice, en el pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se exploran las posibilidades de mantener esta partición. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra, haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente en el que se detectan los distintos significados. Es decir, pensemos en un tipo de lenguaje, ¿no? Una palabra que aparentemente para todos es algo natural, es algo normal, es algo, pues vaya, diríamos X, ¿no? Todo el mundo lo usa, todo el mundo tiene ese significado, bla, bla, bla. Un pensador divergente es capaz de identificar cómo es que esa palabra tiene esos distintos significados y que se utilizan a lo largo de las distintas áreas geográficas, a lo largo de los distintos tiempos, ¿va? Es capaz de observar. ¿Por qué? Porque es capaz de pensar de manera diferente, es capaz de pensar, por ahí dirían, fuera de la caja, es decir, fuera de lo establecido normativamente por una sociedad, por una forma de educación, por todo un sistema. Dice, puedes ver ejemplos de esto fijándote en el uso en que hace habitualmente del concepto de lo natural. Ese es un ejemplo. Aplicado a productos de alimentación, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamiento generalizadas en general. Vaya la redundancia, ¿no? Es decir, este es un ejemplo precisamente de cómo es que muchas personas han utilizado el concepto de lo natural en distintos aspectos. Es decir, le han dado una significación o han utilizado ese concepto para trabajar con toda una serie de elementos que quizá ni siquiera entren, supongamos, ¿no? Vamos siendo objetivos, claro. Que quizá no pertenezcan o quizás sí pertenezcan, pero las personas, digamos, voy a utilizar el concepto del que más adelante estaremos trabajando, que es el pensamiento convergente. Una persona con pensamiento convergente no sería capaz de observar esta multiplicidad de significados que se le ha dado a esta palabra o a esta frase, ¿no?
Pero un pensador divergente sí sería capaz de darse cuenta de eso. Por lo tanto, una persona que sea o tenga este tipo de pensamiento es una persona que es espontánea y es libre. ¿Por qué? Porque su pensamiento le va a permitir observar mucho más allá de lo que se establezca o se limite en una normatividad. Nuestra forma de pensamiento divergente subyace a las formas más puras de creatividad y en muchos sentidos representa la verdadera creatividad. En este artículo, bueno, en este texto o en este video, pues te contamos un poquito del cómo desarrollar la creatividad. Esta parte va a ser muy importante que si bien la vamos a estar trabajando ya en esta parte, se va a continuar más adelante en la segunda sesión y por supuesto en nuestra materia, ¿no? Es decir, esa es hasta cierto punto la finalidad. Ok, continuemos. Otra característica muy importante de este tipo de pensamiento es que insistimos, es capaz de generar nuevas ideas, explorando muchas posibilidades o muchas soluciones para un mismo problema. Y aquí otra vez el concepto de paralelo. ¿Por qué paralelo? Imagínense que ustedes tienen una problemática o se enfrentan a alguna problemática en su vida diaria. Una persona, digámoslo, con pensamiento convergente, ¿no? Quizá sería capaz solo de pensar en una o dos posibles soluciones, pero dentro de lo establecido o normativamente hablando. Pero una persona divergente sería capaz de pensar mucho más allá. Es decir, pensar 4, 5, 6, 7 soluciones y quizá algunas que se encuentren fuera de lo normal o de lo establecido. Pero es capaz de pensar en ellas de manera ¿cómo utilizar otra palabra? Bueno, la utilizo y luego la explico. Paralelo, ¿qué significa? Piensa en los 5 soluciones y cómo esas 5 soluciones se pueden ir aplicando en determinados momentos y cuáles son las posibles consecuencias que tendría de aplicarlas. Es decir, pero la persona es capaz de pensarlas al mismo tiempo. ¿Correcto? Tan es así que va a ser espontáneo, rápido, libre para decidir cuál es la mejor. Un punto interesante es que las ideas pueden surgir y quizá surgen en la mayoría de los casos de manera aleatoria, como a manera de epifanías, es decir, momentos de inspiración o destellos de genio. Hay un caso muy interesante que si bien es ficticio, creo que nos puede funcionar para este caso, ¿no? Si todos ubicamos, espero que sí, y si no, bueno, les recomiendo que lo revisen. Doctor House es un personaje de una serie que efectivamente se llama Doctor House. Y bueno, aunque aquí estamos en el terreno de la medicina, un terreno que sería como complicado trabajar con un pensamiento más libre, bueno, insisto, si bien hay cosas de ahí que tendríamos que, digamos, separar un poquito para que no se malinterprete lo que vamos a mencionar, pues es importante mencionar que lo voy a retomar solo como un ejemplo, ¿no?, de un pensador divergente. Hay muchos otros ejemplos, pero bueno, esperemos que este sea como el más claro o el más obvio para todos. Y si no, pues espero sus comentarios también en nuestra plataforma y ya encontraremos otro ejemplo, ¿no? Ok. Este pensador de repente, o este personaje, tiene de repente sus conversaciones con algunos de sus compañeros, ¿no? O empleados, ¿no? Y en una conversación que a veces pareciera que no tiene nada que ver con el caso, o mejor dicho, no tiene nada que ver con los casos, de repente aquellas conversaciones, aquellos comentarios y demás, o contradicciones a su propia forma de pensar, le ayudan a que brote de repente una idea que después termina siendo la solución para el caso que está atendiendo, ¿no? Esto podría ser perfectamente un ejemplo de caso divergente, ¿no? Es decir, donde el sujeto es capaz de sacar soluciones de manera espontánea, de manera aleatoria, como forma de epifanías, como recuerdos o como destellos inmediatos de un genio, ¿no? Es importante también identificar que las personas con esta forma de pensamiento hacen conexiones muy rápidas y muy inesperadas, ¿correcto? Es decir, encontramos, por ejemplo, este personaje, nuevamente atendiendo a él, es capaz de pensar en por ejemplo, una posibilidad, un caso específico, y luego encontrar la relación que podría tener esa causa con todos los distintos problemas
todos los distintos síntomas de la enfermedad del paciente al que él está atendiendo. Pero es una capacidad enorme de desarrollar precisamente esas relaciones de manera muy inesperada. Por eso este tipo de pensamiento estaría relacionado muchísimo con lo que en algún momento determinado muchos autores llamarán el genio. Es decir, esta capacidad intelectual que el individuo tiene para desarrollar ese tipo de ideas, soluciones y capaz de pensar fuera de la caja. Ahora bien, un último elemento que vamos a retomar el día de hoy antes de cerrar nuestra sesión es mencionar que una persona con un alto coeficiente intelectual, de acuerdo a algunos autores, podría no desarrollar esta capacidad de genio, ¿correcto? ¿Qué significa? Que pareciera que tiene que ver con una estructura propia del individuo y de su contexto, lo que ayuda precisamente a que la persona desarrolle esta forma de pensar. Sin embargo, no pensemos que es imposible el desarrollo. Por supuesto que lo podemos ir procesando y trabajando más adelante, siempre y cuando pues dediquemos un determinado tiempo a entender nuestra propia forma de pensar, nuestra propia forma de trabajar y empezar a hacer una serie de prácticas. Estoy mencionándolo de manera muy sutil, insisto, ¿correcto? Ok. Ahora, más adelante vamos a estar continuando. Perdón, estoy esperando a que se pase la siguiente diapositiva. En la siguiente sección vamos a estar trabajando con nuestra segunda parte, es decir, los otros distintos formas de pensamiento. Insisto, en el que me interesa o en los que nos interesa pensar muchísimo es en este que es el divergente y convergente. ¿Por qué? Porque, insistimos, es un pensamiento que está vinculado con la creatividad, con la posibilidad de desarrollar cosas nuevas a partir de la combinación de elementos que ya tenemos. Pero para ello se requiere pensar fuera de la caja, ¿correcto? Y por esto será importante entender cómo funcionan estos y cómo podríamos nosotros desarrollarlos, cosa que más adelante estaremos trabajando, ¿correcto? Por ahora lo dejaremos aquí, ¿correcto? Si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, recuerden que lo pueden dejar en la plataforma de nuestra plataforma de clases o lo pueden hacer llegar a partir de nuestra institución, ¿correcto? Hasta aquí los dejo. Recuerden tomar sus apuntes, recuerden tomar sus apuntes de clase, ¿va? Recuerden que esta es la evidencia de nuestra toma de clase. Sin más que agregar ahorita, los dejo hasta aquí. Que tengan muy buena tarde.